Muy buenos días a todos y todas. Realmente, pues, primero, muchas gracias al comité organizador por esta invitación. Agradezco mucho también a la Asociación de Ginecología Obstetricia, a la Junta Directiva, al doctor Marco Peláez, el actual presidente de la asociación, por su amable invitación a este evento científico. El día de hoy vamos a ver un tema que en general es un tema frecuente, lamentablemente, y frecuente en relación a morbilidad y lamentablemente también a mortalidad materna. Disculpe, para proyectar. Gracias. Bueno. En general, los objetivos de esta conferencia son tres. Gracias. Es establecer los criterios diagnósticos de lo que es el manejo de la preeclampsia y eclampsia. Nos vamos a enfocar que hay la última publicación, que no es tan reciente, que fue de noviembre del año 2013, del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, donde sí hacen un cambio drástico en el tema del criterio diagnóstico del manejo con proteinuria. Identificar cuáles son las complicaciones más importantes de lo que es el síndrome preeclámptico y describir el manejo en general de lo que es la preeclampsia severa y la eclampsia. En general sabemos que la preeclampsia es una enfermedad propia del embarazo. Solo las mujeres embarazadas o puérperas van a tener preeclampsia, no se va a dar en ninguna otra etapa. Es una enfermedad que va a ser caracterizada por tener una disfunción de la vasculatura placentaria y que sabemos que se convierte en un síndrome materno y también fetal, que se caracteriza de ser tan ligero o tan leve que no va a llegar a tener alguna alteración la paciente, como poder llevarla también a la muerte. Va a tener un cuadro que es caracterizado, que se da luego de las 20 semanas de embarazo, con hipertensión y proteinuria. En relación a lo que son los desórdenes hipertensivos, a nivel mundial se reporta que afectan a las mujeres embarazadas de un 6 al 8%. Del 100% de pacientes hipertensas, el 70% es preeclampsia. El resto de pacientes, ese 30% restante, vamos a ver que son pacientes hipertensas crónicas, hipertensión gestacional e hipertensión crónica más preeclampsia agregada. Entre las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar está el edema agudo de pulmón, la falla renal, el síndrome de HELLP, que es la plática que está a continuación, las complicaciones mortales que en nuestro país llegan a ser arriba del 90% y en otros países de igual manera, como es la ruptura hepática, y obviamente la eclampsia y el ACV hemorrágico. Hay condiciones que son reconocidas que van a llevar a la muerte a la paciente en relación a lo que es la preeclampsia. Cuando una paciente que tiene preeclampsia convulsiona, automáticamente le eleva la mortalidad materna. La eclampsia es la principal causa asociada a la muerte de las pacientes con preeclampsia. Y otra de las complicaciones que también la lleva a la muerte es el síndrome de HELLP. Sabemos que una paciente que presente eclampsia o síndrome de HELLP con una paciente ya con diagnóstico de preeclampsia, le incrementa la muerte materna y neonatal. A nivel mundial, las estadísticas nos dicen que son 343,000 muertes maternas en general de las últimas estadísticas y 15% vienen a ser por trastornos hipertensivos a nivel de todo el mundo, que es un promedio de 50,000 muertes. ¿Qué sucede en nuestro país? Si nos damos cuenta, sigue siendo la segunda causa de muerte y así ha sido durante muchos años. Los datos oficiales del Ministerio de Salud nos dicen que en el año 2007 tenía un 17% lo que son los trastornos hipertensivos. Para el año 2013, si ustedes se dan cuenta, se incrementa a un 25%, sigue siendo la segunda causa de muerte materna en Guatemala después de la hemorragia obstétrica. Vemos acá en la gráfica que de estas muertes maternas, el 61% son debidas a eclampsia. Si nos damos cuenta, automáticamente incrementa la muerte cuando una paciente con preeclampsia convulsiona. Los criterios diagnósticos que siempre hemos manejado, sabemos que una paciente, para definir qué es preeclampsia, debe de tener hipertensión,
caracterizada por cifras tensionales arriba o igual a 140-90 milímetros de mercurio en 2 ocasiones, separada de 4 horas, y debe de tener arriba de 20 semanas de edad gestacional. Abajo de esa edad gestacional no se puede desarrollar la preeclampsia. Cuando tenemos menos de 20 semanas y tenemos una paciente hipertensa en el embarazo, tenemos que obviamente deducir que es hipertensión crónica que no se había diagnosticado previo al embarazo. O la otra característica puede ser pacientes que debuten con presiones iguales o mayores de 160 a 110, que debemos de confirmarla en un intervalo corto de tiempo, que pueden ser 15 a 30 minutos. Importante saber, con una de las dos, ya sea sistólica o diastólica, que se eleve arriba de estas cifras, nosotros ya podemos decir que es un criterio de hipertensión. Cuando hablamos de proteinuria, si se dan cuenta las definiciones y lo que maneja el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y también las últimas publicaciones, y lo hemos tenido durante muchos años, podemos decir que una paciente que tiene arriba de 300 miligramos de decilitro en una recolección de orina 24 horas, una relación de proteína creatinina arriba de 0.3 miligramos de decilitro, o en una tira de orina al azar de una cruz o más. ¿Qué sucede con el diagnóstico de proteinuria? En esta publicación, lo interesante fue de que nos dice que si yo tengo una paciente que tiene arriba de 20 semanas de edad gestacional, que está hipertensa con cualquiera de los dos criterios que les acabo de mencionar, y no tenemos proteinuria o no tenemos para medir la proteinuria, pero tenemos alguna de estas alteraciones que se presentan en esta diapositiva, nosotros podemos clasificar a la paciente como preeclampsia. Lo que nos dice el colegio obviamente es, no es necesaria tener la proteinuria o puede estar negativa las proteínas, pero si yo tengo uno de estos criterios, yo debo de clasificar a la paciente como preeclampsia. ¿Por qué? Porque se demostró que obviamente muchas de estas pacientes que nosotros por no cumplir con proteinuria o no tener los estudios, no las clasificábamos, se complicaban y se llegaban a morir. Obviamente la muerte asociada a preeclampsia, eclampsia se asocia mucho al retraso del manejo oportuno y la interrupción del embarazo, que es el tratamiento definitivo. ¿Cuáles son las alteraciones que puedo encontrar y decir que la paciente es preeclampsia aunque no tenga proteinuria? La trombocitopenia, un recuento de plaquetas por debajo de 100,000, una insuficiencia renal que lo puedo medir con creatinina, ya sea con elevación de arriba de 1.1 o el doble de lo que es no asociado a enfermedad renal. Si tengo una alteración hepática, si tengo o presenta la paciente edema agudo de pulmón, que lo puedo evaluar clínicamente y obviamente confirmar a través de estudios radiológicos o gasométricos, y los síntomas cerebrales o visuales. Principalmente el síntoma cerebral, que es la cefalea, y visual, que pueden ir de fosfenos hasta ceguera cortical. ¿Cuáles son las características de severidad? Cuando tenemos una paciente que tiene ya el diagnóstico de preeclampsia, con alguna de estas características, podemos decir que es una preeclampsia severa. Una presión igual o mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio, trombocitopenia por debajo de 100,000 plaquetas, el recuento, la lesión hepática, que es con elevación de lo que son las enzimas hepáticas, la insuficiencia renal, que lo podemos ver a través de lo que es la creatinina y obviamente lo que es la diuresis, edema agudo de pulmón, y si la paciente presenta nuevamente alteraciones cerebrales o visuales. La paciente con preeclampsia, con alguna de estas características, automáticamente es una preeclampsia severa, que obviamente sabemos de que las complicaciones pueden ser mucho más frecuentes, tanto maternas como fetales. En general, ¿cuáles son las causas o factores de riesgo? Esto está determinado desde hace muchos años y sigue siendo los mismos factores en mujeres jóvenes, en pacientes nulíparas, los antecedentes de preeclampsia. Sabemos que si una paciente presenta preeclampsia durante el primer embarazo, tiene mucho riesgo de volverlo a presentar en los siguientes embarazos. Incluso, cuanto más temprano presente la paciente la preeclampsia o lejos del término, así va a ser el riesgo que se incrementa para presentarlo en el siguiente embarazo. Los antecedentes de tener un familiar, una hermana, madre con preeclampsia,
las enfermedades de base como hipertensión, diabetes u otras enfermedades, o incluso el embarazo múltiple. ¿Qué tenemos que hacer? Lo principal con una paciente embarazada es que tenemos que evaluarla clínicamente, saber si tiene 20 semanas de edad gestacional o más para decir que ya sospechemos de preeclampsia. Tomarla y tiene hipertensión, obviamente tenemos que ver que no existan otros factores que en ese momento estén dando estos niveles de presión y debemos de confirmarlo con las 4 horas que nos dicen si fuera arriba de 140-90 milímetros de mercurio. Y lo más importante, debemos de buscar que no exista daño a órgano blanco, que puede ser cualquier órgano que puede llegar a ser afectado e incluso a nivel fetal, como lo podemos ver a través de la restricción del crecimiento fetal o la disminución del líquido amniótico. Entonces, importante es determinar si tiene arriba 20 semanas, es preeclampsia, si está hipertensa, si ya confirmamos en 2 ocasiones, y lo que tenemos que ir a buscar que no exista daño a órgano blanco, que no tenga criterios de severidad y obviamente ya vienen en relación al manejo la toma de decisión para la interrupción del embarazo. ¿Qué tengo que solicitar? Las pruebas de laboratorio básicas para evaluar cómo están el recuento de plaquetas, cómo está la función renal, los niveles de enzimas hepáticas y tengo que ver también el perfil de coagulación. El manejo que ha sido durante muchos años y sigue siendo todos los estudios y metaanálisis que existen y que se han hecho comparado contra el sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio sigue siendo el único medicamento hasta el momento demostrado sobre todos los demás para lo que es profilaxis en lo que son las convulsiones, para el manejo de la eclampsia incluso, pero para prevenir las siguientes convulsiones. Desde el año 2000 que se hizo el estudio más grande que ha sido el que ha demostrado que el uso de sulfato reduce hasta un 58% el riesgo de convulsionar. Obviamente existen pacientes que van a convulsionar ya con el tratamiento con sulfato de magnesio. Ahí es cuando vamos a ver más adelante en el manejo qué debemos de hacer en este tipo de pacientes. Importante, si yo ya hice el diagnóstico de una paciente que tiene los criterios de preeclampsia, que tiene arriba de 20 semanas, hipertensión, si tiene proteinuria o no, o un criterio en ausencia de proteinuria o de severidad, lo primero que debo hacer es iniciar sulfato de magnesio con una dosis de carga que puede ir de 4 a 6 gramos de sulfato, que le puedo pasar de 15 a 20 minutos, y luego tengo que dejar una infusión de 1 gramo por hora para pasar 24 horas después de interrumpir el embarazo o después de la última convulsión, si la paciente ya está puérpera, que es importante, lo que va a prevenir obviamente que la paciente presente crisis convulsiva. En general, siempre es importante que conozcamos cómo viene la presentación del sulfato de magnesio. En nuestro país podemos tener estas 3 presentaciones, las puede manejar desde lo que es salud pública, a nivel privado o a nivel de lo que es la seguridad social, y vemos que existen a nivel nacional e internacional 3 presentaciones. Sulfato de magnesio al 10, al 20 y al 50% en ampollas de 10 mililitros. Lo importante que tenemos que saber es cuántos gramos o cuál es la concentración que va a traer, porque podemos, si no conocemos la concentración, puede ser que dejemos en dosis subóptimas o también tenemos el riesgo de intoxicación con sulfato de magnesio si no colocamos la dosis adecuada. Lamentablemente en años anteriores se tuvo esa mala experiencia en algunas regiones del país por el haber confundido ampollas que eran del 50%, creyeron que eran del 10%, que automáticamente ocasionó en la paciente una intoxicación. Y si yo no tengo obviamente el medicamento que es el antídoto, el gluconato de calcio para revertirlo, darle apoyo a la vía aérea, porque una paciente no debería de fallecer por una intoxicación de sulfato de magnesio, pero si tengo no solo el antídoto, sino el apoyo de la vía aérea y una unidad donde la pueda vigilar mientras revierte todo lo que es la intoxicación. ¿Qué voy a colocar? Dependiendo la concentración del sulfato de magnesio, así es como voy a colocar la dosis de impregnación. Siempre la cantidad o los gramos van a ser los mismos. Si voy a poner 4 gramos, acá está el ejemplo, si son ampollas al 10, al 20 o al 50%. Lo voy a pasar de 15 a 20 minutos.
La dilución puede variar. Se recomiendan que sean diluciones muy pequeñas, que no sean en grandes cantidades, por el hecho que las pacientes con preeclampsia severa, tienen alto riesgo de tener complicaciones pulmonares como edema agudo de pulmón o síndrome de dificultad respiratoria del adulto por el mal manejo de líquidos. En la actualidad, yo debería de manejar 80 mililitros por hora como máximo, que incluye todas las soluciones que le voy a colocar, el sulfato de magnesio, todo lo que yo voy a usar, porque también hemos tenido complicaciones y muertes maternas en nuestro país por edema agudo de pulmón. El mantenimiento es 1 gramo de hora, independiente cómo lo vaya a diluir. Lo que yo debo de conocer es cuánto le está pasando por hora. Es 1 gramo por hora lo que yo debo colocar. ¿Qué debo de vigilar? Sabemos que la intoxicación por sulfato se puede dar. Una puede ser porque obviamente de manera iatrógena o por desconocimiento colocamos la concentración que no es, y la otra puede ser también si no vigilamos, por ejemplo, lo que es la diuresis o la excreta renal, ya que el sulfato de magnesio se depura a nivel renal. Si la paciente está con sulfato de magnesio, yo debo vigilar que por lo menos debe de tener una diuresis de 0.5 cc kilo hora. ¿Por qué? Porque para que esté excretando el sulfato de magnesio. Pero también debo de vigilar otros criterios como es el estado de conciencia, los reflejos profundos, porque son los primeros que se van a alterar antes de llegar a un paro respiratorio o un paro cardíaco. Debo de tener, donde coloque yo sulfato de magnesio en cualquier servicio u hospital, debo de tener el gluconato de calcio. 1 gramo que debo de pasar por lo menos en 3 minutos, debe ser de manera lenta, porque también puede tener complicaciones a nivel local, pasarlo muy rápido, pero este es el antídoto. Si yo llego a tener una paciente con intoxicación, lo primero es retirar el sulfato de magnesio, que en la actualidad la recomendación es que el sulfato se coloque vía intravenosa. ¿Por qué? Porque obviamente es más rápido retirarlo. En salud pública, en algunos lugares todavía está normado que se coloque intramuscular por el hecho de no tener el adecuado acceso intravenoso, pero nosotros que sí podemos tener un acceso intravenoso, tenemos obviamente cómo poder vigilarlo, deberíamos de tenerlo intravenoso. Entonces, si la paciente presenta algún síntoma de intoxicación, debemos retirar el sulfato de magnesio, colocar el gluconato de calcio, y si la identificamos a tiempo no va a requerir más que solo vigilancia. Importante, en la actualidad ya no se recomiendan realizar niveles de sulfato de magnesio en sangre. Ya no es real por el hecho de que cuando yo le tomo la muestra, en lo que procesan la muestra, si es que tenemos en los hospitales para hacerlo, ya no es real los niveles que me van a llegar en ese momento. Clínicamente, si yo utilizo sulfato con las dosis recomendadas, yo puedo hacer el diagnóstico de intoxicación y debo de hacerlo solo de manera clínica. Importante el manejo de líquidos. Lo que tenemos que tener claro es de que no porque se tenía realmente antes las creencias de que lo que iba a hacer es colocar soluciones por el hecho de mejorar o tener una expansión del volumen intravascular, eso está demostrado que no es así. Los líquidos deben ser restringidos en la paciente con preeclampsia porque se incrementa el riesgo de complicaciones a nivel pulmonar como síndrome de dificultad respiratoria del adulto y edema agudo de pulmón. 80 mililitros por hora como máximo en lo que yo estoy colocando, ya sea que tenga la paciente con sulfato, con líquidos, con oxitocina, con cualquier otro medicamento, porque esto obviamente puede llegar a incrementar el riesgo de estas complicaciones. Cuando uno ve una paciente con preeclampsia, lo más complicado es cuando esta paciente con preeclampsia presenta hemorragia obstétrica, porque es cuando tenemos que obviamente colocar líquidos, pero es en ese momento que de manera ideal esa paciente debe ser manejada en una unidad de cuidados intensivos obstétricos idealmente, porque va a ser bastante complejo el manejo de líquidos por el alto riesgo que tiene de complicaciones por la preeclampsia, pero sabemos que una paciente con choque hipovolémico se le deben de colocar líquidos y el líquido de elección son los cristaloides. Entonces ahí obviamente no lo vamos a dudar, debemos de vigilar a la paciente y proteger la vía aérea por las posibles complicaciones. ¿Qué hacer con las pacientes que tienen crisis hipertensiva cuando manejan presiones iguales o mayores de 160 a 110?
Con estas pacientes son las únicas que en la actualidad se recomienda el uso de antihipertensivos. En algunos otros momentos se decía que debíamos de dar antihipertensivos a cualquier paciente que llegara con hipertensión, aunque no fuera severa, preeclámptica. En la actualidad ya está demostrado que si yo doy antihipertensivos a una preeclampsia que no es severa, lo que estoy haciendo es enmascarar lo que es el síndrome, porque le controlo la presión, pero obviamente el síndrome se sigue desarrollando y puede llegar a tener una falla multiorgánica y eso puede llevar a la muerte a la paciente. Entonces nos hace confiarnos el saber que la presión esté controlada. La recomendación actual es que en una preeclampsia yo debo de dar antihipertensivos solo si tienen cifras iguales o mayores a 160-110. Una de las dos cifras, ya sea la presión arterial sistólica o diastólica, no tienen que estar las dos elevadas. Los 3 antihipertensivos de elección hasta el momento y que están demostrados en la paciente embarazada con preeclampsia son hidralazina intravenosa, labetalol también intravenoso y nifedipina vía oral. Ahorita vamos a ver las dosis. Tenemos que usar sulfato de magnesio, pero el sulfato es para la profilaxis o para la prevención de convulsiones, no es un antihipertensivo. Todas las pacientes deben de estar hospitalizadas que presentan preeclampsia. En relación a los antihipertensivos, sabemos que el labetalol en nuestro país es muy complejo, muy difícil, no lo tenemos en el acceso, sin embargo debemos de conocerlo, porque de los 3 antihipertensivos, la mayoría de estudios nos dicen que es el de elección. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos secundarios que, por ejemplo, la hidralazina, que va a tener muchos más efectos, el labetalol que se utiliza y esperamos en algún momento ya tener el acceso a nivel de salud pública o del seguro social, lo vamos haciendo de manera graduada el incremento de la dosis y como un máximo de 300 miligramos en 24 horas. Mi segunda elección, que en Guatemala es lo que generalmente hemos usado, es la hidralazina y lo vamos a colocar en bolos. Los bolos van de 5 a 10 miligramos y puedo tener un máximo de 30 miligramos de usar en cada paciente. Y mi tercera opción es lo que es la nifedipina por vía oral, 10 miligramos cada 20 minutos. Puedo llegar a usar de 3 hasta 5 dosis. Todo va a depender de cómo va a responder la paciente. Todas las publicaciones que se han manejado de hace muchos años y también recientemente del Colegio Americano, de las diferentes revistas de muchos países también en Europa, nos dicen de que el manejo de lo que es la hipertensión severa durante el embarazo o en el puerperio, la conclusión sigue siendo, mi elección es labetalol intravenoso e hidralazina. Sin embargo, saber que sigue siendo la nifedipina también otra de las terapias consideradas. Son los 3 medicamentos que yo debería usar en pacientes con preeclampsia severa. ¿Por qué? Porque arriba de esas cifras sabemos que se incrementan los riesgos de complicaciones, tanto cardiovasculares, que va a tener la paciente, como también cerebrovasculares. Entonces es importante el controlar la presión cuando sobrepasa 160-110. El tratamiento definitivo de la preeclampsia a cualquier edad gestacional sabemos que es la interrupción del embarazo. Lo difícil es tomar la decisión cuándo vamos a interrumpir el embarazo. Y ahí es cuando hablamos. Si yo tengo una paciente que tiene 34 semanas o más de esta edad gestacional, yo debo interrumpir el embarazo sin esperar maduración pulmonar fetal, porque sabemos que esta edad gestacional ya no va a tener ningún beneficio. Y si ya hice el diagnóstico de preeclampsia, obviamente ya no tiene ningún beneficio que siga la paciente embarazada. Lo importante es que yo tengo que tener claridad de tener a la paciente en un lugar o un hospital que vaya a tener todo lo que requiere el recién nacido, porque a pesar de que ya puede ser que salga muy bien, también puede llegar a tener complicaciones por la misma edad gestacional. En embarazos pretérmino, yo debo de tener a la paciente en un lugar donde pueda sobrevivir ese bebé. Realmente la sobrevida a nivel nacional que se maneja es de 28 semanas. A nivel de salud pública puede ser que sea hasta, necesitamos más edad gestacional para que sobrevivan. El Seguro Social tiene casos reportados de menos edad, pero sabemos
de que eso depende del lugar donde estemos y la paciente debe de estar en un lugar donde el recién nacido pueda tener los cuidados intensivos neonatales, porque al final debemos de resolver el embarazo, más si la paciente tiene preeclampsia severa con algún daño a órgano. Ahí no debemos de esperar. Lo difícil es la edad gestacional. Se dice de que de 28 a 34 debemos de referirla a un lugar donde debe tener todos los cuidados. De 24 a 28 debemos incluso considerar realmente si vamos a esperar o no, depende del hospital donde estoy, de la paciente también, porque previo a cualquier conducta debe de estar de acuerdo a la paciente. Y a nivel internacional recomiendan que de 24 o menos, que sería de 20 a 24, debemos de interrumpir el embarazo sin esperar nada, porque obviamente la sobrevida es casi nula. Entonces, ahí sí se debe de interrumpir previo consentimiento de la paciente, porque está en riesgo la vida de la paciente. La interrupción en toda paciente con daño severo o órgano blanco, independientemente si la paciente recibió o no maduración pulmonar fetal, independiente de la edad gestacional, yo debo interrumpir el embarazo, porque automáticamente me va a incrementar el riesgo de muerte materna el que esa paciente siga embarazada con una preeclampsia severa que ella tenga daño a órgano. Los estudios internacionales realmente se preguntan qué sucede, qué lecciones nos pueden dar los países ya desarrollados en relación o los países que no tienen muertes por preeclampsia y eclampsia. ¿Qué sucede? ¿Por qué en Estados Unidos o en Europa la primera causa es tromboembolia pulmonar? Ya no son los trastornos hipertensivos ni la hemorragia. Y lo que nos dicen es de que en general se ha reducido la muerte por preeclampsia y eclampsia en estos estudios, porque obviamente se ha hecho un correcto diagnóstico de preeclampsia y el parto se ha dado realmente antes de que la paciente progrese a eclampsia o alguna otra complicación. Nos dicen realmente qué debemos de hacer para disminuir estas muertes. La lección o el mensaje que nos quieren dar es: debemos de tener un adecuado control prenatal, vigilar a la paciente para determinar en el momento justo que presente preeclampsia, identificar si es preeclampsia severa o no, si tiene daño a órgano blanco, y debemos de interrumpir, ya sea a través de una cesárea, si es necesario, obviamente porque no es en automático, o a través de un parto. Debemos de interrumpir el embarazo antes de que esta paciente se convierta en una eclampsia o tenga un daño más severo y llegue a fallecer. Y por ello en esta diapositiva vemos ¿qué tiene más peso? ¿El sulfato de magnesio o la interrupción de embarazo? El sulfato lo debemos de usar en todas las pacientes porque es profiláctico, pero para reducir muerte materna está demostrado que la interrupción oportuna del embarazo de una paciente con preeclampsia es la que va a disminuir la muerte materna en cualquier país. El sulfato es profiláctico, sin embargo, no es el tratamiento definitivo, y el retraso en el diagnóstico y en la interrupción es lo que ha llevado a la muerte, lamentablemente, no solo acá, sino en muchos países. Vamos a ver qué es la eclampsia. Pues la eclampsia son las convulsiones que se presentan tónico-clónicas generalizadas en pacientes arriba de 20 semanas que no tienen ningún antecedente neurológico. Debemos de saber que en los países en vías de desarrollo como el nuestro, la eclampsia puede ser tan frecuente como una de cada 100, como una en cada 1700. Al contrario de lo que se da en países ya desarrollados, que la incidencia es mucho menor. Cuando se presenta la eclampsia, se puede presentar en cualquier momento. Puede ser preparto, intraparto, posparto y hasta posparto tardía, que puede ser después de 48 horas. Entonces, lo importante es, paciente embarazada o puérpera que convulsione, es eclampsia hasta que yo no demuestre que tenga otra enfermedad neurológica. Entonces, debo de dar el manejo para la eclampsia, que al final sigue siendo el sulfato de magnesio, que es el tratamiento para prevenir que siga convulsionando. Importante también comentar que tenemos pacientes con preeclampsia que van a estar normotensas.
Hay reportes que llegan a ser del 15 hasta 20% de pacientes normotensas que van a presentar eclampsia, incluso que van a presentar eclampsia intraparto. Entonces, lo importante es el manejo adecuado al momento de que se presente la complicación. La mayoría de las muertes maternas se relacionan a hipertensión, se relacionan a eclampsia. Como les comentaba al inicio, Guatemala, 61% de las muertes que ocurrieron en el año 2013, que son las cifras, las últimas oficiales, nos dice de que se ocasionaron a eclampsia. La paciente que convulsiona automáticamente incrementa el riesgo de morir. ¿Cuáles son los síntomas? Los dos principales: síntomas cerebrales como la cefalea y síntomas visuales, fosfenos hasta la ceguera. El 83% de las pacientes que convulsionan van a llegar a tener síntomas. El manejo de una eclampsia es el manejo de una convulsión. Yo debo de proteger la vía aérea porque también hay complicaciones de la misma convulsión que me pueden llevar a la muerte de la paciente. Hablamos ahí de la broncoaspiración. Sabemos que la paciente, por los cambios fisiológicos que presenta al momento de que convulsione durante el embarazo o en el puerperio incluso, puede llegar a tener broncoaspiración, el síndrome de Mendelssohn, que es la broncoaspiración durante el embarazo, y eso también la puede llevar a la muerte, que lamentablemente también hemos tenido por pacientes que convulsionan y no se protege la vía aérea. Obviamente debemos de darle todo el manejo o soporte para que la paciente no se caiga, porque también es otra de las complicaciones que hemos tenido reportes en nuestro país de pacientes que convulsionan y terminan con trauma de cráneo. Entonces es proteger la vía aérea, proteger que no tenga lesiones, colocar oxígeno. Debemos obviamente de iniciar el sulfato de magnesio si no se ha iniciado, y si ya tiene sulfato de magnesio debemos de colocar una dosis adicional de sulfato. Debemos de vigilar a la paciente en general, debemos de ver si tiene crisis hipertensiva y si tiene crisis colocar antihipertensivos, y en ese momento lo que debemos dejar de hacer es de ver la vitalidad fetal, porque lamentablemente cuando vamos a ver va a tener bradicardia fetal, pero eso es una respuesta a la convulsión, porque al momento de convulsionar hay una disminución de lo que es el flujo útero-placentario y nos va a dar una bradicardia refleja, que se puede recuperar de 15 hasta 30 minutos posterior. Si yo llevo a una paciente durante la convulsión sin haberla estabilizado a un quirófano porque encuentro una bradicardia, lo que estoy haciendo es incrementar el riesgo de mortalidad materna de manera automática, porque obviamente es un procedimiento que no se debería de hacer. Yo debo de estabilizar a la paciente y esperar que recupere la frecuencia cardíaca, porque eso es lo más adecuado, e incluso si la paciente depende de las condiciones, si regresa al estado de conciencia o no, yo debería de dar un bloqueo que no tenga contraindicación, obviamente un bloqueo espinal y no una anestesia general. Todo va a depender de las condiciones de la evaluación anestésica, pero sabemos por los riesgos que tiene el manejo de la vía aérea. El manejo de la eclampsia en general, debo de ver cómo está saturando la paciente, colocar oxígeno, idealmente en mascarilla facial con reservorio por lo menos de 10 a 14 litros por minuto, iniciar sulfato de magnesio. Si la paciente convulsiona y no le había iniciado por alguna razón, yo le coloco los 4 gramos de carga y le inicio 1 gramo por hora. Si la paciente yo ya le coloqué la carga y está con 1 gramo por hora, tengo la opción de colocar 2 gramos directos para el manejo de la convulsión. Hay un pequeño porcentaje del 8 al 13% que vuelve a convulsionar después de haberle colocado 2 gramos. Le puedo volver a colocar 2 gramos más, un total de 4 gramos. La paciente no se va a intoxicar con estas dosis, porque está demostrado que con estas dosis no hay ningún problema media vez esté orinando, obviamente, que tenga diuresis. En general, debo de dar el manejo de soporte. Cuando la paciente sigue convulsionando luego del manejo, dosis de impregnación, 1 gramo por hora, le coloqué 2 gramos, luego otros 2 gramos, son 4 en total. Sigue convulsionando, después de 2 minutos y sigue convulsionando, yo lo clasifico como un estatus convulsivo. Ya no es una eclampsia.
Esa paciente, yo debo de proteger la vía aérea a través de una intubación orotraqueal y debo de sedar a la paciente, ingresarla a una unidad de cuidados intensivos y hacer todos los estudios de imagen neurológicos para determinar por qué sigue o por qué está en ese estatus convulsivo. Ya no es una eclampsia y el manejo es de cuidados intensivos. La interrupción del embarazo se debe de hacer por la vía más rápida, pero una vez yo estabilice a la paciente. El tratamiento definitivo de la preeclampsia, eclampsia, es la interrupción del embarazo por cualquiera de las dos vías. La cesárea no es la preeclampsia no es indicación de hacer una cesárea a una paciente. La cesárea la tengo que hacer por otras situaciones, ya sea por las indicaciones obstétricas, evaluando la condición fetal, el índice de Bishop y todas las condiciones que se den en ese momento. Pero no es una indicación automática de hacerle una cesárea a una paciente con preeclampsia. Hay que ver todas las condiciones de cada uno de los casos de manera individual. Existen muchas complicaciones y debemos de tener claro que las que están acá arriba, las principales que llevan a la muerte de la paciente es la eclampsia y el síndrome de HELLP. Por ello, toda paciente que yo tenga con diagnóstico de preeclampsia, debo de hacer los estudios de laboratorio. Yo no puedo tener a una paciente solo, aunque esté estable, aunque la presión se la haya controlado, sin haberle hecho una hematología, pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, pruebas renales, porque de alguna manera la paciente puede llegar a tener ya una complicación, un daño a órgano y yo no lo haya visualizado sin tener las pruebas de laboratorio. Entonces, toda paciente con preeclampsia le debo hacer los estudios de laboratorio complementarios. Tenemos otras complicaciones, las crisis hipertensivas. Obviamente la principal causa de muerte materna a las pacientes que convulsionan es la hemorragia intracerebral. El hematoma o ruptura hepática, que también es mortal, 90% en nuestro país, casi 100%. En otros países baja lo que es la mortalidad porque tienen cirujanos vasculares disponibles, unidades de cuidados intensivos y todos los medios para dar una transfusión masiva que va a requerir una paciente con un hematoma hepático que tiene una ruptura. Una CID, el desprendimiento de retina, el edema agudo de pulmón y obviamente la muerte que puede conllevar a esta paciente. En el recién nacido o en el neonato podemos tener desde una restricción o un retardo del crecimiento, un oligohidramnios, partos prematuros. La preeclampsia es una de las principales causas de los recién nacidos prematuros, que también en nuestro país lamentablemente es muy alta, y de una mortalidad neonatal temprana elevada, que en nuestro país es una de las más elevadas, si no la más elevada en América Latina. La hipoxia, acidosis, lesiones neurológicas que pueden ser incluso por la edad gestacional y también la muerte de ese recién nacido. Para terminar, existen puntos claves. Lo primero que tenemos que saber, la preeclampsia es una de las principales causas de muertes a nivel mundial y en nuestro país es la segunda causa de muerte. Algo muy interesante que publica el Ministerio de Salud en el año 2015 fue el estudio de muerte materna del año 2013. Sabemos que siempre se hace con unos años de diferencia, pero lo interesante fue que en nuestro país sigue siendo la hemorragia obstétrica la primera causa de muerte, pero en los hospitales nacionales del Ministerio de Salud ya no es la hemorragia la primera causa de muerte. Según este estudio, la principal causa de muerte son los trastornos hipertensivos y sus complicaciones, que es la preeclampsia y eclampsia, porque a través de los protocolos y del protocolo de código rojo que se empezó a implementar hace 4 o 5 años, ha disminuido en hospitales lo que es la muerte materna por hemorragia, pero obviamente se va a evidenciar aún más lo que son los trastornos hipertensivos. Entonces, en hospitales nacionales es la preeclampsia y eclampsia la primera causa. Es un síndrome que tiene capacidad de originar hasta una falla multiorgánica. Solo la interrupción del embarazo va a hacer que se cure definitivamente la paciente. Para prevenir las convulsiones, el sulfato de magnesio está sobre cualquier otro medicamento y también obviamente para prevenir las siguientes convulsiones en una paciente con eclampsia. La medida
la medida más importante para disminuir la muerte materna y que sí va a tener impacto más que el sulfato de magnesio es la interrupción oportuna del embarazo en la paciente con preeclampsia. El hecho de tener pacientes preeclámpticas que ya tienen daño a órgano, que ya están con severidad, si yo las sigo teniendo por el tema de consideración al feto o al bebé, obviamente al embarazo que es pretérmino, automáticamente incrementa el riesgo de muerte materna. Por ello, la lección de los países industrializados que le dan a los países en vías de desarrollo es diagnóstico oportuno, interrupción oportuna. El uso de antihipertensivos disminuye o evita lo que son complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares. Dos complicaciones importantes que se dan, que es la eclampsia y el edema agudo, que son frecuentes y que incrementan lo que es el riesgo de mortalidad materna y fetal. Para terminar, un mensaje que realmente en lo personal que es muy importante, que dice este autor, que cuando abandonas o descuidas el enseñar al que no sabe, cometes un pecado tan grande como si negaras el pan a quien tiene hambre. Realmente en lo personal, y estoy segura que todos acá de alguna manera compartimos todo lo que aprendemos con el objetivo que a la persona que se lo estamos compartiendo lo va a llevar a la práctica. Y al final yo estoy segura también que lo que esto va a llevarnos es a tener un beneficio hacia nuestras pacientes. No importa que estemos a nivel privado, en la seguridad social, en salud pública, porque son nuestras pacientes, porque son pacientes guatemaltecas de nuestro país. Muchas gracias por su atención.